Hola, hola y muchos saludos a todos que están acompañándonos hoy. Tenemos un programa muy especial. Aquí estoy con la doctora Brenda Vázquez. Hola Brenda, ¿cómo estás? Oh, mucho gusto. ¿Cómo están a todos? Saludos. Pues muchísimas gracias por estar aquí, Brenda. Hoy tenemos un tema muy importante del coronavirus, el COVID-19. Antes de comenzar con esta plática, platícanos sobre quién eres, dónde practicas como doctora. Cuéntanos un poco de ti misma. Sí, bueno, mi nombre es la doctora Brenda Vázquez y yo soy una doctora que trabaja en urgencias. Acabo de completar mi residencia, que viene siendo mi entrenamiento, entonces estaba trabajando en los hospitales, admitiendo a pacientes que no estaban estables con el COVID-19 y también estaba en el piso donde teníamos a la gente que estaba más grave y que necesitaba asistencia para respirar. Entonces he hecho muchas cosas a la vez también con nuestros pacientes embarazados. Las pacientes que estaban positivas desafortunadamente tenían que dar a luz así, a veces teníamos que separarlos de su bebé. Me recibí en Family Medicine, que viene siendo medicina general. Entonces nosotros decimos que vemos a los bebés desde el vientre hasta los ancianos. Entonces vemos a papá, mamá, a abuela, abuelo y a todos los niños. Qué bien, entonces eso va a ser muy importante para esta plática que tenemos, que realmente se trata de toda la familia hoy. Hay que comenzar ¿nos puedes decir un poquito sobre qué es el COVID-19? Para repasar este tema de una vez por todas, de qué es el COVID-19. Bueno, primero hay que distinguir que el SARS-CoV-2, que viene siendo el nombre del virus, que sabemos que es coronavirus, pero acuérdense que un coronavirus es algo general, como decir carne roja. Entonces es solo una descripción de un grupo de virus que causan los síndromes que vemos como respiratorios, que causan lo que nosotros conocemos como un catarro, ¿verdad? Entonces este específico es el SARS-CoV-2, y el síndrome que se puede desarrollar es el COVID-19. Entonces lo digo porque cuando la gente se enferma, como sabemos ahorita, hay gente que no tiene nada de nada, entonces no tienen fiebre, no se sienten mal, no tienen nada de malestar. Entonces podemos ver algo que no es tan grave, que viene siendo la fiebre, dolor de cuerpo, no poder respirar y mucha tos. A la vez vemos a gente que está muy grave, como la que acabo de ver, que no pueden respirar con sus pulmones, entonces necesitan asistencia, y es cuando les tenemos que poner un tubo por la vía respiratoria para poder utilizar una máquina para respirar por ellos. Entonces el COVID-19 viene siendo la enfermedad. Exactamente. Proviene de este virus. Ok, y ahorita en Estados Unidos tenemos más de 150,000 muertes por este virus, y también cientos de miles más que están enfermados, que están hospitalizados. ¿Cuál es el peligro ahorita que tenemos? ¿Cómo es esto que tenemos tanta gente que se está enfermando, y qué podemos hacer? Yo pienso que el grande peligro que tenemos es que no somos conscientes, pues, que esto no es algo corto, es como un maratón. Entonces, tener buena higiene de lavarnos nuestras manos, siempre utilizar máscaras y mantener distancia con gente que no acostumbramos normalmente a estar. Entonces yo sé que hay mucha gente que está en su familia, tiene que ir a trabajar. Esa gente siempre vamos a estar exponidos a el riesgo, pues, de contagiarnos con el virus. Pero yo estoy hablando más cuando vamos a fiestas, a lugares que no normalmente tenemos que estar. Eso es lo que podemos hacer para ahorita contener esto.
y como sabemos nosotros somos muy sociales, entonces con la cuarentena no vimos que toda la gente al abrir todo parecía como que todos tenían libertad que no tenían por semanas, meses, por mucha gente, ¿verdad? Entonces empezaron a todos juntarse y así se empieza a subir los casos y cambiar de lo que teníamos. Entonces, todo eso lo que hicimos de la cuarentena, básicamente empezamos de nuevo, porque los casos ya subieron. Entonces, ahorita realmente, si son actividades que no son esenciales, no se están recomendando. Exactamente. Brenda, doctora Vázquez, usted ha estado en el hospital con pacientes de COVID-19. ¿Qué nos puedes describir de ese tiempo? ¿Qué vistes? ¿Cómo están los pacientes? ¿Cómo llegan allí? Bueno, idealmente estamos nosotros pues en el piso que es normal, ¿verdad? Si estás tú en el cuarto de emergencias y se ve que estás teniendo problemas, o a veces la gente no siente que les falta el aire, pero estamos viendo que su corazón está palpitando de más, por ejemplo, no tienen la oxigenación que normalmente vemos, pues esa gente la ponemos en otro diferente piso para tener a las enfermeras, a los médicos, fijándose cómo se está manifestando y cada hora está ahí un médico para poder ver si está cambiando la situación. Normalmente estábamos viendo que la gente se estaba poniendo grave como a 3 a 5 días, pero esto puede cambiar dependiendo del individuo. Obviamente hay gente que es anciana, que está tomando medicamento, que no tienen las defensas como una persona normal o que tienen otras enfermedades como el diabetes o alta presión o problemas del corazón. Entonces esta gente se puede poner muy grave muy rápido. Entonces al ver que no están estables, pues se van directamente al piso donde están los pacientes críticos. Hay personas que están críticos al llegar, entonces esos individuos tienen que ir directamente. Cuando están ahí, realmente estamos nosotros dependiendo mucho de las enfermeras, de los médicos, para poder hacer que el paciente no se sienta solo, porque como sabemos, no vas a poder ver a tu familia. Entonces utilizamos teléfonos, tenemos muchas pues formas de poder hablarle a la familia o el teléfono, y si no tienen video chat para poder ver a la persona, pero es difícil. Imagínate, si tienes un tubo en la boca, no vas a poder hablar y tu familia te va a ver así. Entonces es muy difícil para mucha gente pues ver eso. Y no, eso no nomás es para la gente que tiene COVID-19 o está enfermo. Si sabemos, como por ejemplo en la sala de la gente que está embarazada, pues estas mujeres no van a poder traer a sus hijos o a la abuelita para que vea. Entonces nomás permitimos que esté el papá y no puede venir otra persona a quedarse en el cuarto. Entonces solo la gente que realmente tiene que estar ahí por obvias razones, ¿verdad? Porque no queremos exponer a los otros pacientes. Tenemos que proteger todo lo que tenemos nosotros para protegernos, como batas, a los ojos, cosas así, máscaras. Entonces, ahorita los hospitales también están tomando medidas diferentes cuando llegan los pacientes para proteger a los otros pacientes de que no se expongan a este virus también. Sí, exactamente. Entonces, perdón, iba a decir, no, como por ejemplo, si sabemos que alguien es positivo, esas personas van a estar solo en un piso. Y la gente que está negativa, pues están en un piso completamente diferente para mantener la distancia y asegurar. Y las enfermeras que trabajan en el piso de los pacientes que son positivos, pues solo se quedan con esos pacientes. ¿Y cómo está el ambiente entre los doctores, las enfermeras, toda la gente que está trabajando en el hospital, incluso la gente que está haciendo la limpieza? O sea,
¿cómo ha cambiado el ambiente algo por el COVID-19 y la nueva situación que tenemos? Pues es que parece que todos estamos un poco, pues, tristes porque parece que siempre estamos intentando de justificar la verdad. Y están muchas personas cuestionando cosas que son básicas. Hay mucha gente que no cree que está pasando. Incluso tenemos pacientes que tienen personas en su familia que tienen estos problemas de respirar después de tener el COVID-19, pero dicen, no, es un catarro, no pasa nada. O vemos pues a la gente que está completamente a lo contrario, que sí cree y sí está tomando las precauciones, pero lo ideal sería que todos juntos estemos haciendo lo mismo, que viene siendo poniéndonos las máscaras, porque todavía hay gente que piensa que no es necesario hacer eso. Y sí, y nos trae un buen punto que mucha gente se está enfocando mucho en esto de las muertes por este virus, por el COVID-19, pero estamos viendo que el riesgo no solamente se basa en las muertes, o sea, ¿cuál es el peligro del COVID-19? Que todos nos enfermemos a la vez, es lo que estamos tratando de evitar, ¿no? Pues si estamos intentando de ver realmente cómo nos afecta, no nomás es número de casos, estamos también nosotros hablando como personas médicas y también las personas como las trabajadoras sociales, ¿verdad? Estamos viendo en daño, ¿verdad? ¿Qué es el daño? Porque si yo sobrevivo y no me muero, pero tuve que tener un trasplante, porque eso ha pasado, ¿verdad? De mis pulmones, entonces, ¿cómo me va a afectar después? Porque no tan solo vas a necesitar medicina por ese trasplante para no rechazarlo, vas a necesitar rehabilitación. Hay gente que les pega ataque de corazón, hay gente que dura muchos meses para poder sentirse como que si no les falta el aire, por ejemplo, dicen, y no nomás es gente que está anciana, yo estoy hablando de gente que está joven, 28 años, 23 años, que dice, salí y como que si me pegó una embolia, ya no puedo mover mi mano derecha. Entonces, estamos hablando de que un virus está afectando todos los sistemas de nuestro cuerpo diferente. Entonces, yo no voy a saber si va a ser algo tan simple como un patógeno y puede pasar esto, o si va a ser otra cosa como vas a desarrollar problemas cardíacos, vas a desarrollar problemas de tu cerebro porque te pegó, por ejemplo, una embolia, si vas a necesitar medicina, si vas a tener tratamiento, terapia física. Entonces todo eso no vamos a poder todos ayudarlos a la misma vez, porque nomás es una doctora, una enfermera, entonces, y van a ser muchísimos ustedes. Tan solo ahorita hay que ponernos a pensar, no podemos entregarles resultados a la gente que no está grave. No hemos podido alcanzar a dar 1 o 2 días, por ejemplo, eso no ha pasado. La gente dura más de 2, 3 días para saber si son positivos o negativos. Entonces, imagínense cuánto duraría si tienes que estar en el piso crítico y necesitar como asistencia para respirar. No va a ser 1 o 2 días, son semanas. Para gente puede ser 1 semana, puede ser más de 1 semana y uno no sabe también si vas a necesitar hasta más atención, si te empieza a afectar el corazón o otras cosas. También hay que ponernos a pensar que el hospital no nomás estamos tratando pues el COVID-19, hay que ver que al no movernos nos puede dar otras complicaciones, y una de esas son coágulos. La gente no se pone a pensar. Entonces un coágulo nos puede pasar, si no es tan grave, pues puede pasar en una pierna por no movernos, ¿verdad? O puede pasar que llegue ese coágulo hasta nuestros pulmones. Imagínense tener problemas respiratorios y también que
batallar algo como un coágulo en el pulmón. Entonces no nomás son las complicaciones de no poder respirar, tener fiebre y tener pues dolor en el cuerpo, ¿verdad? Entonces es algo mucho más grande que no tan solo nos va a costar dinero, a tiempo, nos va a poner muy, 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 muy finos en lo que podemos hacer si todos están enfermos a la vez, pero también va a afectar la economía. Si tú no puedes llegar a tu trabajo, si alguien no puede cuidar a tus hijos, estamos viendo ahorita tan solo la gente que no puede llevar a sus hijos a la escuela, cómo los afecta. Imagínate una persona que es la única persona que trabaja en la familia, se enferma y ya no puede trabajar. Exacto, entonces estamos viendo que esto nos está ocasionando varios problemas adicionales en los que tenemos que también tomar en cuenta, que no solamente es que a lo mejor me enfermo, no es una gripa, se puede desarrollar en algo más allá que una gripa, y eso ocasiona muchos impactos que son como el efecto dominó, que ya cuando una persona se enferma, quizás tiene que estar hospitalizado por varias semanas, y eso ya es la pérdida de empleo, es un costo adicional inesperado también para familias. Y ahorita estamos viendo que pues sí, se están cerrando hasta negocios enteros por falta de los empleados, y también porque no pueden operar de manera en que están cuidando la salud de sus empleados también. Sí, así que gracias por también darnos esos puntos, que no solamente es de que uno se enferma y ya, también los hospitales están a sus límites, ¿no? De recursos, con cuánta gente pueden atender. Exactamente. Sí, y ahorita se siente como que estamos hasta el cuello con esto del coronavirus. Estamos viendo que los números en muchos estados, especialmente en los estados donde están concentrados los latinos, están explotando. Es algo que podemos recuperar el tiempo perdido, porque pues hemos visto que mucha gente no está siguiendo las recomendaciones de salud que se les está pidiendo. ¿Hay manera de recuperar el tiempo perdido, o ya vamos a tener que vivir con todos estos índices de casos? Bueno, hay que recordar lo que pasó en Nueva York, ¿verdad? Que fue el centro, le vamos a decir el centro cero, pues, donde estaba completamente saturado todo. Entonces los casos eran muchísimos. Si mirábamos cómo estaba en los casos, estaba como una montaña así recta, y poco a poco se empezó a hacer una línea, una mesa, si podemos ver eso. Entonces empezaron a bajar todos los casos y ya tienen control de esta situación. Pero hay que acordarnos también que el gobernador tuvo que hacer muchas decisiones, porque los ciudadanos, los neoyorquinos, no querían. Había mucha gente que decía, no quiero ni requerir eso. Una máscara simple, ¿verdad? Que hay que acordarnos. Si nos vemos como en los 70s, que la gente fumaba. ¿Se acuerdan que fumaban en un avión? Duró más de 20 años para poder convencer a la gente que no era algo de derechos, no era algo de que uno estaba atormentando a la gente que fumaba, era una decisión hecha por la salud del público. Cuando algo no podemos controlarlo, sea en el agua que está contaminada, como este virus que no está controlado, nos va a afectar a todos, no solo nuestra salud. Estamos viendo cómo nos está afectando en nuestros trabajos, la economía, socialmente, mentalmente. Entonces, ¿por qué no hacer esta decisión sin tener que hacer leyes? Sí, es muy fácil. Pero entonces, si la gente no empieza a entender, pues vamos a empezar a hacer más educación, como lo hemos visto con los comerciales, pero vamos a tener que hacer leyes que van a ser requeridos, que no puedan estar en grupos más de 10, que lo han hecho, poner máscaras. Y lo que estamos evitando, que todos tienen que entender,
Todos preferimos ponernos máscaras que cerrar otra vez, porque estamos viendo cómo está afectando la economía, cómo está afectando tanta gente. Entonces, si queremos evitar eso otra vez, hay que hacer estos medios que son, pues, no tan agresivos, ¿verdad? Para poder controlar este virus. Entonces, sí tenemos la oportunidad de cambiar esto y asegurarnos que los casos bajen. Lo vimos también en otros países, como se acuerdan en Italia, España tuvo lo mismo. Lo vimos en China también, pues cuando era el primer lugar que tenían. Y es completamente posible, porque hemos visto como los japoneses, que tienen muchísima más gente, es como Nueva York, hay mucha gente en un lugar chico, ¿verdad? Concentradas. Y esta concentración realmente no los afectó porque la gente siempre usa máscara y está respetando pues lo que les sugiere el gobierno para, como dicen, para que todos podamos sobresalir. Pues esas son muy buenas noticias alentadoras, que sí podemos cambiar el ritmo que tenemos ahorita con este virus. Así que si seguimos las recomendaciones de salud ahorita, podemos cambiar el curso que estamos viviendo. Entonces, eso es muy bueno para saber. Los vamos a repasar rapiditos ahorita mismo que tenemos aquí la atención de la gente. Es de usar esas cubrebocas, mantenerse mínimo 6 pies de distancia, ya sea afuera o adentro, pero es mejor no estar en grupos también, y seguir todas las reglas que tienen locales también, ¿verdad? Doctora Vázquez, hemos escuchado que los latinos son entre los más impactados ahorita por varias razones. Algunas razones incluyen que tienen trabajos en donde se exponen mucho al virus, porque están con muchos otros trabajadores, o ven a mucha gente también entrar y salir de sus negocios. Y también porque muchos hispanos viven en lugares también donde hay mucha polución, muchos impactos del medio ambiente que les ha afectado, que les da asma, por ejemplo, y eso complica la situación si les da el COVID-19. Y aparte también estamos viendo que por varias razones, pues los latinos han sido impactados. ¿Nos puedes platicar un poquito de las recomendaciones para los latinos especialmente, o por qué estamos en esta situación nosotros? Esa es una buena pregunta. Pues como lo has dicho tú, muchos de nuestra gente que es hispanohablante tiene trabajos que requiere, que son esenciales, que hemos decidido como tienen que estar afuera, sea lo que sea, pero su trabajo no ha estado afectado completamente, pues que fue acabado o que la gente tuvo que descansar. Eso fue algo, pero también mucho de la gente latina pues no tiene el lujo de quedarse en casa por lo que sea su trabajo, sea la construcción o algo así. Tienen que estar en persona ahí en su trabajo. Eso es algo pues que hemos visto, pero también como tú acabas de decir, si nos ponemos a ver como el diabetes, pues mucha gente que está afectada del diabetes, que es una complicación pues por alimentación, también parte genética, pues eso afecta a mucha gente que está latina, a comparación si vemos a la gente angla. También es la alta presión, también problemas cardíacos y, como tú lo has dicho, el asma. Entonces tenemos que también reflexionar y tomar este tiempo, cómo podemos nosotros mejorar nuestra alimentación, el ejercicio. Pero quiero también darle a toda la gente que está escuchando que es 90% lo que consumimos. Entonces hay que acordar que nuestros antecedentes comían comida, pues comían no mucho, las porciones eran muy diferentes, y comíamos más vegetales y caminábamos por
por todo lado, ¿verdad? Entonces no dependíamos tanto de nuestros coches. Entonces tenemos que ponernos a pensar cómo estas calorías, como tomando ese refresco, papitas, cosas fritas, nos están afectando. Como antes, yo sé que comíamos más frijoles, pues completamente en la pirámide alimenticia, ¿verdad? Y parece que ahora estamos como muy negligentes con ciertas partes de esa pirámide y tenemos pues nuestras preferencias, por no decir otra cosa, pero pues, nos gustan más las carnes y no tanto los vegetales, ¿verdad? Pero hay formas de introducir esos nopalitos, ¿verdad? En vez de usar una tortilla, pues usen un nopal que puedan poner en vez de una tostada. ¿Sí me entiendes? Hay que inventar formas de poder hacer eso, pero todas estas cosas son algo que podemos sumar poco a poco que nos empieza a afectar. Entonces, puede también ser porque la gente latina, pues nos esperamos también a veces porque hay muchos familiares que dependen de nosotros, ¿verdad? Porque nuestra forma de estar con nuestra familia es algo muy importante, muy bonito, ¿verdad? Entonces, a lo mejor las personas esperan más, cuando llegan al hospital están más críticas, ¿verdad? Entonces, todo eso puede afectar, y no estoy diciendo que es todos los casos, pero todas estas cosas nos están afectando y por eso estamos viendo los números subirse. Sí, y para nomás aclarar un punto es que nos ponemos en riesgo al exponernos con el estilo de vida que tenemos, tanto sea yendo al trabajo, que estamos con muchas personas, o llegando al trabajo en transporte público, también es un riesgo, pero después de contagiarnos, también se pueden complicar más las cosas como latinos, por estos índices que tenemos mucha diabetes en nuestra comunidad, tenemos muchas enfermedades a causa de la contaminación por las áreas en donde la gente tiene que vivir, y pues hay otros factores que pueden hacer que los daños por esta enfermedad sean peores también para los latinos, ¿no? Sí, entonces lo que tenemos que ponernos a pensar es qué podemos nosotros controlar ahorita, que viene siendo esas quinceañeras, las bodas. Sabemos que pues es difícil porque nuestra comunidad es muy unida, pero nos tenemos que unir a la distancia y encontrar formas de tener un cafecito así con diferentes redes sociales, para poder mantener esa distancia, para que nuestros abuelos, abuelas, la persona que está posiblemente en diálisis o tiene diabetes, pues eso sea controlado, pero no sea algo que lo vaya a afectar después, porque acuérdense, ahorita estamos con muchos casos y todavía ni ha venido el tiempo de la influenza. Entonces, eso va a complicar todo hasta más. Entonces, queremos ahorita mantener esos hábitos para que cuando llegue el tiempo que la influenza venga, pues estos hábitos no sea algo que tengamos que pensar y sea complicado. Entonces, sí es difícil y yo entiendo también porque somos muy sociales y muy unidos, pero hay que acordarnos de que es muy difícil tener muchas muertes en una familia, muchas complicaciones, y puede haber también personas que podemos ayudar a que no desarrollen algo por el COVID-19. Entonces, imagínense despertarse y tener problemas cardíacos a una edad, seas joven o más grande, sin haber hecho nada, como por ejemplo no tener alta presión, no tener diabetes, que son cosas que la gente tiene, complicaciones pues por tener años de diabetes, años de alta presión, ¿verdad? Imagínate despertarte y solo en 2 semanas desarrollar una complicación que otra gente la desarrolla en décadas. Hay que realmente pensar, pues si lo podemos evitar, ¿por qué no, verdad?
Sí, y ese creo que es el punto más clave de ahorita, es que hay muchas cosas que no podemos controlar con este virus, pero está en nuestras manos las cosas que sí podemos controlar. Así que de eso, especialmente eso de no estar saliendo en grupos con miembros de la familia que no viven en su mismo hogar, que es un punto que hemos tratado de aclarar muchas veces, que no se trata nomás de juntarse con gente que es de confianza, porque ahorita la verdad es que nadie es de confianza, no sabemos quién puede tener este virus que sea asintomático también. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso, de la gente que es asintomática, que a lo mejor pueden tener desafortunadamente el virus, pero no tienen señas? Pues puede ser una seña pues muy leve o completamente nada, ¿verdad? Entonces esas personas desafortunadamente son las que decimos, es que se ve bien. Entonces nosotros utilizamos mucho nuestros ojos para decir si alguien está bien o mal. Entonces lo que le voy a pedir a todos es, hay que tomar este virus como que si fuera como la depresión, que no se puede ver en la mayoría de la gente, ¿verdad? O la ansiedad. Si no, la gente a veces puede ser ansiosa si está temblando, obviamente se puede ver, pero la mayoría de las veces mucha gente carga cosas que no sabemos, ¿verdad? Entonces es igual con esto, porque hay gente que puede tener depresión por años sin saberlo, ¿verdad? El tener este virus es igual, ¿no? ¿Cómo vas a saber que lo tienes hasta que tienes un examen que te dice que está positivo, ¿verdad? Entonces, para acordarse cuántas personas viste en los días anteriores, pues si te fuera a preguntar a ti, pues ¿qué comiste el miércoles pasado? Que no se acuerda uno, ¿verdad? Entonces, imagínese intentar acordarse, pues hay personas que van a ser obvias, ¿verdad? La gente que está en tu casa, hijos, X cosa. Pero eso es lo que nos está afectando más, la gente que no sabe si estoy bien. Entonces, hasta más si no están usando cubrebocas, si no están tomando sus precauciones como lavarse las manos. Que también quería decir, hay mucha gente que se pone guantes. Entonces, al ponernos guantes, no nos vamos a lavar las manos. Entonces, el guante, vas a la tienda, estás tocando todo. Si destornudas o tú tienes algo que usas tu mano, pues vas a tocar otra cosa y no te lavaste las manos. Entonces, los guantes solo los utilizamos cuando tenemos que estar con un paciente, solo uno, y luego nos quitamos los guantes, ¿verdad? Si estamos haciendo algo que sea líquido, algo que vamos a trabajar en el hospital, pero no lo recomendamos cuando vayan a la tienda o algo así, porque no se están lavando las manos. Y también a la vez quiero decir, si no te sabes quitar los guantes, pues todo lo que tocaste al quitarte los guantes, si te pones la contaminación que está en el guante en tu mano y no te lavas las manos, pues también te empieza a afectar. Especialmente si usas los guantes, he visto mucha gente usar los guantes y tocarse la cara. Entonces, esto no ayuda. Entonces hay que recordar que nunca vamos a saber pues exactamente si tienes este virus o no, si eres una persona que no tiene nada de síntomas. Entonces no podemos decir, pues confío en esa persona. Pues esa persona te está diciendo solo lo que sabe en el tiempo, en la actualidad, ¿verdad? Entonces, como acabo de decir, es muy difícil obtener los resultados en horas. Quisiéramos que fuera así de fácil, ¿verdad? El otro es que no hay un examen médico que existe ahorita que sea 100% efectivo, ¿verdad? Hay unos que van muy cerca, pero hay que acordarnos que los exámenes ahorita que tenemos para detectar este virus no son muy exactos, no son ideal como quisiéramos que fueran. Entonces, puedes ir y decir, pues me acabo de tomar el examen y soy negativo, pues no quiere decir que en la actualidad no tengas el virus o que seas lo que llamamos un negativo falso. Entonces hay que ponernos a pensar que puede pasar eso también. Entonces, por esas razones, todos tenemos que seguir al igual las recomendaciones de salud
sin importar cualquier otra cosa, es de seguirlas a todo momento. Tocaste un punto, doctora Vázquez, bien esencial ahorita de contact tracing. Hemos escuchado que hay gente que si salen positivos, a veces hay gente, doctores que les van a hablar, gente entrenada, pues, que les van a hablar para preguntarles en dónde han estado los últimos días. Y eso es para notificar a la otra gente que podría haber sido también expuesta al virus, ¿no? Y he visto muchas campañas ahorita que les están pidiendo, especialmente a los latinos, que somos muy desconfiados a veces, que comparten la información que tienen sobre dónde han estado, si salen positivos, para apoyar a la otra gente que a lo mejor pudiera haber sido expuesta por eso, ¿no? Sí, desafortunadamente hay un estigma ahorita en nuestra cultura, que ser positivo la gente no quiere decir que fue positivo, ¿verdad? Hemos visto este tipo, le voy a llamar como fenómeno, con, por ejemplo, el HIV, ¿verdad? Vimos eso con el HIV. Lo hemos visto también, pues, en tiempos bíblicos con los leprosos, entonces esto ha pasado mucho, pero hay que acordarnos por qué tener este estigma si no es nada de ser vergonzoso, ¿verdad? Entonces no es algo, nadie va a salir afuera y va a decir, ahora quiero infectar a X número de personas. Hay que acordarnos, este virus es transmitido tan solo estar viviendo con una persona. Uh-huh. Entonces, por eso es importante, no es tanto que, cuánta gente, vamos a saber cuánta gente estabas, con quién estabas. Es más, si esa persona fue expuesta, pues se va a tener que cuidar. ¿Y qué tal que si tienen personas en su vida o en su casa que son alto riesgo? Entonces, eso es lo que quiero que la gente piense. Si hay una posibilidad que yo pueda exponer a alguien que quiero a este virus que es alto riesgo, pues tengo que saber yo inmediatamente. Prefiero saber de no saber, ¿verdad? Porque al no saber, vamos a perder este tiempo que es muy precioso y único de poder retirarnos. Tal vez tenemos que quedarnos en un cuarto si tenemos ese lujo, o para poder decirle a esa persona que se vaya a hacer el examen. Y eso es la más importante parte, porque si esa persona tiene síntomas y si tiene diabetes o otras cosas, pues va a saber que tiene que acudir a atención médica, pues antes que esperarse, ¿verdad? Porque hay que acordarnos que este virus también se manifiesta con diarrea, que puede pasar por comer comida que no nos cae bien. Pero imagínate, si yo sé que estuve positiva, pues te digo, esto pasó, estábamos en el mismo lugar, por favor ve a obtener un examen, pues ya sabes tú que vas a empezar a fijar que no tengas estas cosas. Y si tienes una hermana que está embarazada, pues no vas a poder visitarla o llevarla al doctor, ¿verdad? Aunque tengas cubrebocas, porque es un riesgo grande. Entonces hay que acordarnos que la información, el saber es poderoso, ¿verdad? Me acuerdo que había algo que me gusta de mi niñez, que decíamos el tesoro del saber, ¿verdad? Hay que acordarnos de eso, que es información y no hay que tener pues vergüenza o también culpar a la gente. Tú lo tenías, pues nadie va a decir que quiere tener este virus, ¿verdad? Exactamente, porque también nos va a afectar, como dije, en el trabajo. No sabemos si hay otras cosas que están pasando en esa persona. Como acabo de decir, hay problemas. Hay gente que no ha ido al doctor por mucho tiempo y sabe que tiene alta presión o otras cosas médicas hasta que vaya al doctor. Entonces hay que quitar ese estigma
Y también no tan solo de decir, pero si alguien te dice que fue positivo y tú fuiste exponido a esa persona, pues hay que darles las gracias, empezar con eso. Muchas gracias por informarme, yo sé que eso es difícil. Porque no es fácil, ¿verdad? Porque también tienen que acudir a lo que se acuerdan, porque hay mucha gente que realmente no se acuerda y no tenemos un folleto que dice hace 17 días si no estaba con tal y tal persona. Por eso es muy importante pues hablar sobre eso antes de que ocurra, ¿verdad? En las familias, de cómo es importante saber, y también importante cuando alguien te diga esto es lo que pasó, ahora tienes que tú ir a obtener un examen y darle las gracias a esa persona. Entonces ahí escuché 2 recomendaciones muy específicas. Varias recomendaciones, pero una de ellas es de pues quitar este estigma también de eso, y de cooperar también, si les llaman del Departamento de Salud, de cooperar con estas llamadas para poder, si acaso, informar a los demás si tuvieran contacto con alguien mientras que salieron positivos, y también a lo mejor de tener un plan con la familia por si se enferman. Exactamente, porque hay mucha familia, como acabo de decir, que no viven en un lugar que tiene cuartos, ¿verdad? Muchos cuartos. Hay gente que tiene un cuarto y tienen una cuna con sus bebés. Entonces, si la mamá se enferma, pues ¿cómo vamos a separar a papá y al bebé? Entonces, hay cosas que hay que tener que pensar, porque si hay personas que pueden ayudarnos para poder quedarnos en un cuarto en su casa, pues vamos a tener que ser un poco creativos para poder asegurarnos que no corran riesgo otras personas, pero más importante que este virus no se llene toda la población con esto a la vez. Acuérdense que no vamos a poder ayudar a todos a la vez, sí, al mismo tiempo, perdón. No tenemos los recursos para eso. Doctora, muy buenas recomendaciones de hoy. ¿Alguna otra cosa que han escuchado allí, un mito, un malentendido que tenemos sobre este virus para cerrar esta plática, o alguna recomendación que tiene para la gente que está viendo? Bueno, he visto muchas por las redes sociales que hay muchos videos que están pasando información falsa, incluso con doctores. Entonces, lo que le recomiendo a la gente latina es que sean muy precavidos. Hay que acordarnos que la CDC, que es el centro que nos está dando todas las indicaciones, que el doctor Fauci es una persona muy inteligente que tiene muchos años de educación. Nos está dando la información en la actualidad y por eso cambia día a día. Entonces, como les dije, el saber es poder. Entonces, estamos cambiando las indicaciones todos los días, pero lo que quiero darme a entender es a la gente que hay muchas cosas en español que están verificadas, hechas para que las utilicen, que son verídicas. Porque hay mucha información de doctores que no tienen su licencia médica. Entonces, es muy importante saber que no sea algo hecho por algo político, que va a ocurrir, como lo hemos visto, que esto de usar máscaras no tiene que ser nada político, porque es algo de la salud del público, no tiene que ver nada de eso. Entonces, les ruego que vayan a un lugar en el internet que sea como la CDC. Entonces, si van a CDC, me parece que o sea, que vayan a lugares es CDC.gov, pero tienen un lugar que dice en español, y tiene como muchos datos, preguntas que la mayoría de la población ha tenido, que puede estar ahí, que dices no sabía eso, o
francamente, si no sabes qué hacer, si alguien está infectado, ¿qué hago ahora? Hay muchos tips ahí que les pueden ayudar, pues acuérdense que no están solos, ha habido miles de casos antes de que tú fueras positivo, entonces hay gente que ha hecho cosas creativas que a lo mejor te pueden ayudar a ti. Entonces, estén muy alertas a estas cosas en las redes sociales que no son verídicas, que están hechas para manipular al público. Así que hay que ir a sitios solamente de confianza del CDC. Ahí es donde tienen la información oficial sobre este virus. Pues muchas gracias, doctora Vázquez, por platicarnos un poco de este virus y darnos estas recomendaciones, todos estos tips. También le quiero preguntar un poquito más sobre cómo llegó a ser doctora, para la gente que está viendo que a lo mejor tiene sueños de ser doctora o sueños de llegar a un trabajo médico como que tenemos que tener más médicos latinos también, porque nos hace mucha falta en este país. ¿Nos puedes platicar, como latina inspiradora, cómo llegaste a ser doctora y un poquito de puntos para cómo lograr este tipo de carrera? Bueno, pues queremos que todos sean doctores, ¿verdad? Porque ahorita 5.6% de los médicos que están ahorita en los Estados Unidos son latinos. Entonces es un porcentaje muy bajo si comparamos la población que está en este país, ¿verdad? Entonces, lo que le recomiendo a la gente joven o la que no esté tan joven, que tiene ese sueño de ser médico o estar en cualquier forma involucrada, pues en dar algo de salud, siendo enfermera o asistente de médico, pues obtener información de alguien que te pueda dar los consejos que ha hecho pues esta carrera. Y si no la puedes encontrar, pues hay lugares como National Hispanic Medical Association, está Mi Mentor, que hay muchas gentes que como yo, que ayudamos a la gente a obtener la información correcta, pero primero tenemos que tener buenas calificaciones, tomar mucho tiempo pues en estudiando para sacar las calificaciones para entrar a la universidad, y después de la universidad viene 4 años de educación médica. Pero lo más importante es saber a una persona que lo ha hecho. Y esa información está como lo acabo de decir, en esos 2 lugares. También acudan a los doctores que ustedes ven. No hace daño, pues yo hacía esto con mi pediatra, le decía, yo quiero ser doctora, y me decía, no tienen que hablar español o ser tu misma raza para darte información y orientarte, porque van a saber muchas cosas y te pueden orientar, pues. Eso es mi recomendación. Y he visto también que pues a todos les dicen que tienen que tener buenas calificaciones, pero en esta carrera específicamente las calificaciones valen por más, te cuentan por largo plazo y se quedan contigo en comparación a otras carreras que realmente las calificaciones no tienen tanto impacto a largo plazo, ¿no? Bueno, no quiero decir que 100% si tienes malas calificaciones, pues no va a ocurrir para ti, pero obviamente tienes que demostrar, porque estudiar medicina pues es mucha información, y tienes que demostrar que sí vas a poder aprender y pasar tus exámenes médicos, que son muchos, pero hay forma de poder pues demostrar que has cambiado, que has podido, porque nadie sale en este mundo sabiendo 100% todo, ¿verdad? Y desafortunadamente, pues mucha gente no tiene familia
que está en medicina. A lo mejor tú eres la primera persona de ir al colegio. Entonces, toda esa información que mucha gente en tu colegio tiene de cómo sobresalir, cómo sacar buenas calificaciones, pues vas a durar un poquito más para poder sobresalir. Pero lo importante es hacer lo mejor que puedes, obtener un mentor y a ver cómo puedes cambiar la forma que estudias para sacar buenas calificaciones, pero sí es importante tener calificaciones y demostrar que puedes sobresalir. Y doctora, ¿usted es la primera doctora en su familia? Sí, yo soy la primera. ¿Cómo se sintió lograr esto y cómo ha sido tu familia parte de esta ruta que has tomado? Pues realmente es un orgullo poder representarlos. Como saben, pues acabo de decir que yo tenía un pediatra que no hablaba español, entonces yo de chica traducía todo lo que decía el médico y pues era difícil para mis padres, pero me dijeron que mis papás que si yo quería sobresalir, pues tenía que estar enfocada en mis estudios, que lo hice por décadas, porque fue high school, fue en colegio, la universidad y luego fue los 4 años de medicina. Pero ya me siento como más entusiasmada y para ayudar a más gente, para que haya más gente hispanohablante especialmente, pero hay que acordarnos que nuestra cultura pues es un poco diferente, ¿verdad? Una persona que no sabe de cómo somos muy acercados a nuestra familia, que es tan importante, pues no va a entender muchas cosas médicas, a lo mejor no va a saber qué son tortillas o frijoles o las quinceañeras, ¿verdad? Que hay pasteles y todo eso. Entonces, toda esa información es diferente cuando yo estoy dando, por ejemplo, consejos para poder adelgazar y mantenerse a un peso estable. Mis colegas sabios a veces no entienden, no entiendo qué las personas están comiendo, que no puedo que bajen de peso, entonces a veces necesitan ayuda y es difícil, ¿verdad? Cuando no conocemos ciertas cosas, tan solo nosotros los latinos, hay gente que son de Centroamérica, que son diferentes platillos y costumbres, pero obviamente yo hago lo mejor que pueda para saber todo, pero también es importante tener más doctores representándonos, que hablen español, que nos digan cómo podemos mejorar nuestra salud. Entonces los invito a todos a que sigan sus sueños para poder tener a más hispanohablantes en medicina. Buen punto, que no solamente se trata de hablar el español, pero también entender la cultura para poder de esa forma dar la mejor recomendación posible. Si no lo había pensado también de esa forma, pero pues muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora, por su tiempo, por alientarnos un poquito, enfocarnos en cómo cuidarnos del coronavirus y también por darnos ese momento inspirador diciéndonos que sí podemos lograr este sueño también de ser doctora. Acuérdense todos que sí se puede. Sí se puede. Pues muchas gracias y hasta luego, nos vemos. Adiós.